Buenos días, soy Juanma de la empresa Origen, del departamento técnico, y hoy me encargo yo de presentaros el Technical Cascade. El tema de hoy va a ser innovación en el diseño de dispositivos electrónicos, y nuestro objetivo es presentaros las ventajas, los beneficios que os puede ofrecer la herramienta SolidWorks dentro de la empresa, y cómo os puede hacer que vuestra empresa se posicione mucho mejor en el mercado gracias al uso de este software. En primer lugar me gustaría presentarme, soy Juanma, soy ingeniero industrial y dentro de mi carrera profesional y en concreto en Origen estoy focalizado en la parte de CAD, de Visualize, de Composer, de herramientas de diseño asistido por ordenador. Y mis pasiones personales son la música, soy un melómano y me gustan mucho los juegos de ingenio como los escape room que están ahora muy de moda. Permitirme que os haya silenciado el chat, es por si hay algún ruido de fondo en vuestro centro de trabajo, donde estéis, no interfiera en la presentación, pero de todas formas tenéis el chat habilitado y si tenéis algún problema con el sonido, con la presentación o si tenéis alguna duda podéis comentármelo sin ningún problema y al final responderemos todas las preguntas. Antes de empezar este Technical Cascade, hemos consultado con nuestros clientes y con diferentes empresas del sector electrónico, un poco buscando cuáles eran sus necesidades principales, cuáles creían que eran los retos dentro del sector electrónico. Y aquí os presentamos unas pocas, no están ordenadas en importancia, pero nosotros creemos que son las que más se han repetido y creemos que pueden ser las más importantes. La primera es reducir los plazos de comercialización, sobre todo por ciclos de vida del producto cada vez más cortos dentro de este sector, y entonces esto significa que un producto que sale antes al mercado y que perdemos poco tiempo en el proceso de diseño nos genera antes recursos y alargamos su vida de producción, ¿no? O su vida en el mercado. Después, disminuir el número de prototipos físicos, ya que estos tienen un alto coste y hacen que perdamos mucho tiempo, que invertamos mucho tiempo en realizar los ensayos. Otra de las más importantes es minimizar los costes de defectos de fabricación y vamos a ver que con ciertas herramientas muchos de nuestros clientes han conseguido cumplir con este objetivo. Y después dos objetivos que están anidados entre ellos, dos retos que están muy unidos entre ellos, que son eliminar las islas de comunicación entre departamentos y la dependencia de herramientas sin conexión entre ellas. Vemos que un software que no se habla entre sí o diferentes software que no se hablan entre ellos hacen que las islas que ya existen por sí mismas entre ciertos departamentos hacen que se aíslen más, ¿no? Que estas islas de comunicación sean aún más grandes. Y con SolidWorks creemos que vamos a poder solucionar esto en gran medida. Después de estos retos nosotros traemos unos beneficios o unos objetivos cumplidos mediante el uso de SolidWorks en concreto, ¿no? La primera sería la mejora en los tiempos de fabricación y de comercialización, ya que ahora vamos a verlo en medida, pero os vamos a proponer una propuesta de valor que hace que hagamos el trabajo en paralelo y no produciendo cuellos de botella de una forma secuencial. Y además por lo intuitivo y por lo rápido que es el diseño con este software, ¿no? Y las modificaciones y la vuelta atrás si descubrimos errores de diseño o mejoras en el diseño. En segundo lugar, repetimos, no está en orden, la reducción de los costes por errores mediante, por ejemplo, la herramienta DriveWorks nos va a hacer que los errores en fábrica por un error de diseño, por un cambio de cualquier cota o de cualquier parámetro, se minimicen, incluso estén rondando el valor cero. Y después la mejora de la comunicación entre departamentos gracias, ¿no?, al uso de herramientas integradas y a un proceso de fabricación o de diseño en paralelo. ¿Cuál es el índice de hoy? Vamos a empezar, como hacemos habitualmente, por la parte de diseño en 3 dimensiones. Un poco me gustaría explicar antes cómo queremos plantear este Technical Cascade. Muchas empresas que hacen el diseño electrónico también hacen el diseño de la envoltura, de la carcasa que compone a los componentes electrónicos. Entonces hemos querido intentar incluir todo el proceso de diseño de un producto, incluyendo, ¿no?, la carcasa, la fabricación, el diseño de los circuitos integrados y además la simulación de estos circuitos dentro de la carcasa, ¿no? Y este es un poco el esquema que damos. Primero hacemos el diseño, después creamos una familia con DriveWorks Express que nos va a permitir automatizar estos diseños y crearlos de forma automática. Después, una vez creado nuestro diseño, podremos simular su proceso de fabricación y nuestra propuesta es hacerlo con inyección por plástico. Vamos a ver la herramienta de SolidWorks que nos permite simularlo y ver si
si la fabricación va a ir correctamente. Y después, una vez creada la carcasa, vamos a empezar con los componentes internos de electrónica, con SolidWorks PCB. Una vez diseñados todos los componentes, vamos a hacer la simulación donde podemos incluir las temperaturas de trabajo y todos los parámetros de nuestros componentes para ver si, por ejemplo, la temperatura dentro de nuestro componente cumple los requisitos del cliente o va a ser una temperatura que vaya a permitir el trabajo. Una vez hecha la simulación y si estamos contentos con ella o hemos hecho cambios en el diseño, podemos hacer renderizados. Mediante la herramienta Visualize podemos lanzar imágenes con acabados fotorrealistas. Y por último, queremos presentaros herramientas de simulación específicas, como pueden ser ESPEOS o Electromagnetic Works, que nos va a permitir simular ciertas condiciones muy específicas, como pueden ser el análisis o la simulación óptica y lumínica de nuestro dispositivo o cómo va a interferir los campos electromagnéticos de nuestros componentes entre ellos. Y pasamos a la propuesta de valor que hacemos SolidWorks, ¿no? Siempre que nos planteamos un Technical Cascade, tenemos la duda de qué punto del diseño o qué parte del diseño queremos poner antes. Y esto se debe a que con SolidWorks el diseño está pensado para hacerlo de una forma paralela, que podamos hacer el diseño electrónico, eléctrico, mecánico y las simulaciones en paralelo para que no se produzcan estos cuellos de botella, estos pasos atrás en el proceso y vueltas atrás, y podamos ir generando un gap de tiempo que nos haga mucho más competitivos y nos haga estar antes en el mercado. Empezamos con nuestra herramienta de diseño en 3D que nos va a permitir darle realidad a nuestros productos. Nos va a producir una mejora en el tiempo de entrega y debido a que el diseño muchas veces que se sigue realizando en muchas empresas en 2 dimensiones, pues a la hora de encajar diferentes piezas entre sí, de hacer ensamblaje o dibujo de conjunto, es mucho menos intuitivo, mucho más lento que utilizar herramientas en 3D. Esto nos va a producir disminución de errores, vamos a tener que reducir los prototipos y vamos a poder lanzar productos casi finales o previos mucho más pronto. Y esto debido a que vamos a estar menos tiempo diseñando, podemos hacer mejores diseños porque podremos estar más tiempo pensando cómo optimizarlo o haciendo que nuestros recursos estén destinados a otros proyectos para ir lanzando proyectos en paralelo. ¿Qué capacidad tiene SolidWorks CAD? Tiene un diseño 3D muy intuitivo, es muy fácil de aprender, con pocas horas de uso nos da un acabado profesional con el que podemos lanzar productos directamente a la calle. Nos va a permitir lanzar planos y crear vistas automáticas. Y son módulos que están conectados entre sí. Si lanzamos una modificación en nuestro 3D, automáticamente todos nuestros planos se ven modificados. Y aparte es una solución escalable que si vemos que nuestras necesidades se amplían o que un paquete de SolidWorks podría cumplir o satisfacer otra necesidad nueva que se crea en nuestra empresa o que ya hacemos de otra forma, podemos ir ampliando nuestra herramienta de SolidWorks. Y después una de las partes que más me gusta presentaros es que es un software en mejora continua. Desde el departamento de soporte vemos como día a día tenéis nuevas necesidades, tenéis partes de SolidWorks que os gustaría mejorar o que queréis incluir nuevas funciones, se la proponemos a SolidWorks y versión tras versión va intentando incorporar todas las que puede, ¿no? Y por último, SolidWorks nos permite la comunicación de diferentes fuentes y eso lo vamos a ver en uno de los vídeos que vamos a ver a continuación. ¿Esto qué significa? Que si tenemos diferentes proveedores que trabajan usualmente con otros software también de diseño, podemos incorporarlo directamente a nuestros modelos 3D. Y esto es muy útil a la hora de no tener que estar rediseñando las piezas en SolidWorks, sino que simplemente las incorporamos a nuestro ensamblaje o a nuestros diseños. Vamos a empezar con la primera demostración. Este es un poco el modelo con el que vamos a trabajar hoy. Vamos a eliminar un poco la carcasa superior. Lo que vamos a añadir es un tetón para fijar la placa integrada a nuestra base. Vemos cómo podemos trabajar directamente en el ensamblaje, porque ya que aquí lo importante no es que quede bien configurado o quede bien unida la placa a nuestra carcasa. Lanzamos el saliente de ranura o el tetón, como queramos llamarlo, y vamos dándole las características que queremos. Podemos configurar todos los parámetros o podemos simplemente, si siempre trabajamos con las mismas dimensiones, predefinir uno y guardarlo en nuestra librería personal o de empresa.
Podemos tocar las transparencias de ensamblaje para poder verlo y poder orientarlo correctamente. Vemos que es un diseño muy intuitivo en 3D, pero esto es lo habitual, ¿no? de un software de diseño en 3 dimensiones. Pero vemos cómo tiene herramientas que nos permiten no estar diseñando paso a paso una pieza tan básica como un tetón o un saliente de ranura. Y ahora vamos a hacer una herramienta de clipaje. También nos va a permitir, aunque eso no lo vamos a ver hoy porque tampoco tiene mayor importancia, sino también hacer la ranura del mosquetón. Aquí vemos que simplemente vamos marcando la cara donde queremos que se apoye, donde la orientación que queremos que tenga, la dirección, y ya tenemos nuestra ranura directamente creada, nuestro mosquetón. Y para la parte de la hembra o para la ranura es igual de fácil, simplemente partiendo de esta que ya hemos diseñado podemos lanzarla, podemos diseñarla. No tenemos que estar haciendo un croquis y directamente solo para esta pieza. Cambiamos las transparencias y listo, ya está nuestro ensamblaje listo para renderizar o para hacer cualquier simulación. Y ahora por último la parte de 3D Interconnect, que lo que nos va a permitir es lo que estábamos comentando antes. Uy, hay un problema aquí. Ahora, lo que nos permite esta herramienta es incorporar, como decíamos antes, diseños o piezas en 3D de otros proveedores que estén trabajando con otro software. Vemos aquí cómo las recuperamos, vemos el formato que es Autodesk y no tendríamos que estar diseñándola otra vez nosotros mismos para incorporarla. El trabajo que se ha hecho una vez, esto es una filosofía que tiene SolidWorks, solo se tiene que hacer una vez. Le vamos dando nuestras relaciones, vemos además que las relaciones que se han incorporado de nuestro proveedor o de nuestro cliente ya están incorporadas a SolidWorks y cómo pues, le damos nosotros la relación para que, ¿no?, ya dentro de nuestro ensamblaje funcione correctamente o forme parte de nuestro producto. Lo vamos incorporando ahí con los pines. Vemos cómo le vamos dando las diferentes relaciones y se va modificando directamente. Vemos ahí cómo la tornillería incluso se ubica donde nosotros necesitamos. Si queremos hacer un cambio a unas piezas, a unas pilas, a unas baterías que son más grandes, que son de mayor tamaño, actualizamos el modelo porque hemos hecho esta modificación, la hemos recibido de nuestro proveedor y todo el diseño se cambia automáticamente. Lo vemos aquí que lo hemos señalado y toda la pieza, todo el soporte, toda la placa que delimita el ensamblaje se modifica también. Hemos diseñado nuestra carcasa, hemos creado un ensamblaje donde hemos incorporado diferentes componentes, incluso de proveedores, y ahora lo que vamos a hacer es crear la familia de componentes. ¿Y de qué nos hemos dado cuenta? Que los diseños son iguales pero diferentes, ¿no? Que se parecen mucho entre sí pero que cambian diferentes parámetros. Entonces lo que podemos hacer es automatizarlo, hacer una parametrización y automatizarlo para que no tengamos que destinar mucho tiempo, muchos recursos a esta parte de cambiar cotas, ¿no? Y además esto va a hacer que tengamos una disminución de los errores debido a que este trabajo tan mecánico hace que muchas veces estemos distraídos, ¿no?, y cometamos un error en la modificación de cualquier cota. Y hablando con nuestros clientes que han incorporado esta herramienta que está incluido en todos los paquetes de SolidWorks, nos dicen que los errores de fábrica por errores manuales han disminuido casi al nivel de cero, porque una vez hecha la parametrización y comprobada que es correcta, no hay problemas y los planos que llegan directamente a fábrica son correctos. ¿Qué nos permite DriveWorks? Sus capacidades son que nos permite hacer formularios de diseño, incluso la versión Pro nos permite que estén disponibles para clientes y nos permite integrarlo con sistemas de terceros. Y aparte es una solución escalable que podemos ir, según nuestras necesidades, ampliándola. Vamos a ver una pequeña demostración. Vamos a modificar la carcasa que teníamos antes. Hoy vamos a hacerlo en otros vídeos que tenemos en el canal, lo hemos hecho de piezas enteras. Podéis consultar nuestra página web y ver vídeos en concreto de DriveWorks. Y lo que vamos a lanzar es nuestro formulario. Modificamos las dimensiones, hemos visto que teníamos un ancho de 120 y lo queremos cambiar a 160. Podemos modificar el formulario
podemos marcar diferentes parámetros, ¿no? Como por ejemplo la dirección de ranurado, nosotros lo vamos a dejar igual. Vemos que con el sistema de check en verde podemos ver que toda la automatización funciona correctamente y vamos a comprobar que las cotas se han modificado de forma correcta. Esto lo podemos ver rápidamente gracias a la aplicación que tenemos de Instant 3D, que nos permite cambiar cotas sin ni siquiera entrar en el croquis previo. Y vemos como la dimensión es de 159, que aunque hayamos puesto 160 es una dimensión de envolvente. Esta es un milímetro menos. Una vez fabricada y creada la familia, diseñada y hecha la familia, vamos a fabricar, ¿no? Y la propuesta es hacerlo por inyección de plástico. Nos va a permitir simular nuestros prototipos, hacer prototipos virtuales y hacer una reducción de prototipos físicos. Esto nos produce un ahorro en coste y un ahorro en tiempo. Y además, si conocemos el funcionamiento de nuestros moldes o de las piezas que van a salir de los moldes, vamos a podernos ahorrar mucho tiempo en rectificación y mucho coste en rectificación de los moldes, que aparte son rectificaciones que son caras y muchas veces nos hacen tener parada la producción. Es tiempo que no estamos produciendo y que por lo tanto no estamos generando beneficios. Y aparte nos va a ayudar a predecir defectos y a mejorar, por tanto, la calidad de nuestro producto final. Ahora en el vídeo vamos a ver algunos de los defectos, ¿no? Y cómo podemos localizarlos en la simulación. Es una herramienta que tiene seguimiento del modelo, que está integrada perfectamente dentro del ecosistema. ¿Qué significa esto? Que si hacemos alguna modificación, directamente la modificación se incluye dentro de la parte de Plastic y podemos hacer las simulaciones de nuevo para comprobar si esta modificación funciona correctamente dentro de los moldes que proponemos. Tiene una librería de polímeros muy amplia, tanto genéricos como elementos de marca concreto, como pueden ser los de Bayer, los Macrolon, ¿no? Estos policarbonatos que son muy usados en el mercado para que no tengamos que estar buscando o modificando la fórmula, que simplemente lo apliquemos y hagamos la simulación. Y por último tiene sistema de detección de puntos de inyección automática. Vemos que ya el punto de inyección lo tenemos automático y vemos aquí el tiempo de llenado, como nos va marcando con un sistema de colores el tiempo de llenado. Marcamos ahora la opción de líneas de unión y vemos dónde se producen estas líneas de unión que dan un efecto físico un poco atractivo, podríamos decir, ¿no? Y burbujas donde se nos producen las trampas de aire o las burbujas de aire, que también de cara a dar un buen acabado nos gustaría evitar. Hemos cambiado el espesor y ahora vemos que debido al cambio de espesor no se produce un llenado completo. Tenemos una burbuja o un problema de llenado en la parte de las ranuras. Cambiamos los parámetros, vemos a la izquierda que podemos hacer muchas simulaciones. Nosotros hemos hecho las que nos parecían más interesantes aquí y vemos aquí el tiempo de enfriamiento. Volvemos a hacer el tiempo de llenado y habéis visto lo rápido que es cambiar el punto de inyección. Simplemente seleccionamos y vemos cómo las líneas de unión mejoran mucho si hacemos la inyección desde este punto lateral, ¿no? en pro de la dirección del ranurado. Podemos hacer simulación con diferentes piezas, simulando un molde con el que fabricamos diferentes piezas a la vez, y vemos cómo podemos variar el grosor o el espesor de los canales de canalización y vemos en directo, ¿no? O la simulación del tiempo de llenado, y aparte nos lo muestra como anteriormente en colores. Uno de los parámetros más importantes a medir o de los defectos es el alabeo o la deformación, y ahora aquí podemos incluso clasificarla si es por la tensión residual o por estrés térmico. Y ahora podemos ver si nuestro proceso de fabricación nos va a producir un alabeo que puede ser bastante problemático a la hora de fabricar por inyección de plástico. Aquí acabamos la parte de fabricación de la carcasa y ahora queremos hablaros de la parte de diseño de nuestra electrónica, ¿no? Diseño de la electrónica. Y aparte esto nos va a permitir la integración entre dos departamentos que usualmente están bastante separados, ¿no? Que el departamento electrónico y el mecánico. Y va a permitir, aparte, además con el complemento de SolidWorks PCB, que se hablen entre ellos y que se vayan informando, como veremos en el vídeo, de las modificaciones. Esto que nos va a permitir la reducción de los cuellos de botella en la etapa de diseño, que no tengamos que volver atrás a rediseñar, que podamos hacerlo en paralelo y que podamos ir trabajando codo con codo los dos departamentos que usualmente suelen tener poca comunicación entre ellos. Y aparte, los prototipos de placas integradas suelen ser bastante caros. Con el coste de esta herramienta podemos amortizar rápidamente el coste de los prototipos lanzando prototipos virtuales que simplemente veamos que encaja bien con la carcasa, que no tenemos ningún problema de
de implantación dentro de nuestro prototipo mecánico. Esta herramienta nos permite un diseño en 2D convencional que está potenciado, está diseñado por Altium, que es una empresa con mucha experiencia en el diseño de placas integradas, y aparte nos permite la integración entre las dos dimensiones, ¿no? Entre el diseño 2D y el diseño en 3 dimensiones. Vemos aquí otro de los proyectos que estamos viendo hoy. Vemos aquí toda la parte de diseño electrónico y ahora la parte de la placa integrada. Y ahora vamos a ver cómo la comunicación es bidireccional. Vamos a hacer primero un cambio que parte de la parte mecánica hacia la parte electrónica, y después, como un cambio de la parte electrónica, va a configurarnos también nuestra parte de diseño mecánico. Vemos cómo tenemos que hacer una modificación en la geometría de la placa. Hacemos simplemente unos croquis y hacemos una eliminación de material, y ahora en el complemento de SolidWorks PCB se lo comunicamos a la parte electrónica que hemos hecho una modificación. Cuando vemos los cambios desde el departamento electrónico, le damos a mostrar y ahora nos lo va clasificando y vemos si podemos incorporar o si tenemos que hacer alguna modificación para incluir estas modificaciones. La seleccionamos y la aceptamos porque nuestro diseño ya está planteado para que podamos hacer esa modificación. Y ahora hacemos, como hemos dicho antes, el cambio a la inversa. Vamos a coger de la librería un conector de pines. Abrimos la librería, tenemos muchos elementos en 3D ya diseñados y vamos a incorporarlo. Vemos también como es muy intuitivo la manera de incorporarlo. Simplemente con los colores, ¿no? Cuando no podemos, se muestra en rojo, y cuando es correcto, pues se quita este color rojo para decirnos que ya podemos incorporarlo. Y lo mismo, abrimos el conector, el complemento, y comentamos que vamos a incorporar este elemento. Vemos los cambios, los aceptamos desde la parte mecánica y ya están incorporados en nuestro ensamblaje y en nuestro diseño 3D. Vemos que tiene una conexión, las herramientas se hablan entre ellas de una forma bastante perfecta. Una vez diseñados todos los componentes mecánicos y eléctricos, vamos a hacer la simulación teniendo en cuenta todos estos componentes que ya hemos diseñado. Vamos a hacer prototipado virtual y nos va a permitir aumentar la fiabilidad del producto, ya que vamos a conocer cómo funciona y cómo se comporta, y vamos a permitir que hagamos modificaciones en pro de mejorar la calidad del producto. Esta disminución de los prototipos va a hacer que ahorremos mucho tiempo y aparte que tengamos un ahorro en los costes, ya que los prototipos suelen ser muy caros y suelen conllevar mucho tiempo de ensayo. Cualquier modificación que hagamos en las partes tanto de la parte electrónica como de la parte mecánica van a estar integrados con SolidWorks Flow Simulation, y nos va a permitir también esta herramienta la configuración de entornos virtuales de simulación. Es decir, creamos un entorno en el que va a estar nuestra pieza trabajando y podremos cargarlo una y otra vez para ver si las modificaciones funcionan correctamente. Y lo que determinaremos es si cumplimos con los requisitos que nos imponga el cliente o que nosotros mismos nos imponemos, o la normativa incluso. Vemos aquí un vídeo donde vamos a ver, tenemos diferentes configuraciones y vamos a estudiar el comportamiento según cada configuración. ¿No? Vemos que podemos meterle ventilación, podemos quitarle la ventilación, le cambiamos el disipador, y ahora mediante gráficas bastante simples, ¿no? Simples de interpretar, podemos ver cómo es el funcionamiento el rendimiento de nuestro componente o de nuestro producto. La modificamos directamente de donde se ubica esta curva de superficie, y ahora también podemos hacer lo mismo para ver la temperatura de los sólidos. Vemos la temperatura del disipador de placas y vemos simplemente con los colores más o menos la temperatura que puede llegar a alcanzar según la zona del disipador. Ahora podemos lanzar también la representación por isosuperficie, donde podemos modificar la temperatura y ubicando la isosuperficie, ¿no? La curva de temperatura. Podemos hacer cambios, no solo podemos analizar la temperatura, podríamos cambiar a presión, a velocidad del fluido. Ahora vamos a ver, mediante, por ejemplo, como ven, podemos ver curvas de flujo del aire y como además en el color nos muestra la velocidad del fluido.
Pues hecho esto, podemos hacer también comparaciones directas entre los 3 modelos que tenemos. Aquí vamos cargando las 3 configuraciones. Nos va a permitir también enviar mediante imágenes, ¿no? Esto pues a lo mejor a un superior o a una persona a la que necesitemos aprobación, directamente al cliente, a la parte, si lo estamos haciendo el análisis desde el departamento de mecánica, lanzarlo a la parte de electrónica, ¿no? Para que tengamos estos recursos y podamos pues compararlos y tomar las decisiones. Lo importante es que podemos tomar las decisiones importantes o las mejores decisiones antes en el proceso de fabricación. Y aquí vemos cómo nos compara las 3, con esta tabla de datos nos compara las 3 configuraciones. Una vez diseñado todo nuestro producto, vamos a lanzar imágenes con acabados fotorrealistas. Nos va a permitir el adelanto de recursos de preventa antes de la fabricación. No vamos a tener que tener showrooms para ir haciéndole imágenes o ir haciendo fotos de los elementos, sino que simplemente podemos hacer renderizados y lanzando imágenes para formularios web, para la web, para el portfolio, para lo que necesitemos, ¿no? Para enviarse directamente al cliente. Es una herramienta muy fácil de usar que incluso el personal de marketing o personal no especializado en diseño puede utilizar. Ahora vamos a ver lo intuitiva que puede llegar a ser. Y nos va a permitir la generación de documentación para cualquier departamento que la necesite. Y aparte tiene un seguimiento total del modelo, que podemos cargar entornos de renderizado y cuando hagamos cualquier modificación ir lanzando los renderizados para ir teniendo imágenes fotorrealistas actualizadas. Y aparte tenemos una biblioteca de materiales de apariencia muy amplia, y lo mejor de todo esto es que la biblioteca de apariencias de SolidWorks está conectada con la de Visualize, y si aplicamos las apariencias directamente en SolidWorks las tendremos cargadas en Visualize, no tendremos que volver a cargarlo. Vemos aquí el entorno de Visualize, vemos como muchas veces dentro de un diseño mucho más grande lo importante es un componente como puede ser la electrónica, y aquí simplemente aplicándole transparencia podemos hacer un renderizado donde el énfasis lo haga en el componente electrónico, aunque también nos esté mostrando el ensamblaje completo. Lanzamos el renderizado y es así de fácil. Tenemos colas de renderizado, que es lo que estamos mostrando ahí, donde podemos guardar todos los renderizados para más tarde, para cuando no necesitemos el equipo. Y aquí vemos un poco el acabado que nos puede llegar. Esta es la forma de exportarlo a Visualize, simplemente un botón y nuestro modelo ya está preparado para ser renderizado. Las apariencias se aplican simplemente copiando o arrastrándolas desde la paleta que tenemos a la derecha ubicada, y si hacemos una modificación como puede ser una vista explosionada, actualizamos el modelo, también muy sencillo con otro botón que tenemos de actualizar directamente en SolidWorks, y Visualize nos pregunta si queremos cargar los cambios. Vemos aquí con la apariencia ya cargada que nos ha actualizado el modelo, y ahora utilizando el Motion Manager de SolidWorks, vamos a hacer una explosión animada para hacer un vídeo animado, por ejemplo, para la presentación dentro de las instalaciones de un cliente antes de la venta. Exportamos el estudio de movimiento que hemos hecho y podemos renderizar y modificar este estudio de movimiento. Incluso podemos modificar el estudio de movimiento por si queremos que en alguna de las partes del estudio de movimiento pues haya un poco más de detenimiento de ciertos componentes. Aplicamos la apariencia, que queríamos el dispositivo en rojo, ya que es un nuevo proyecto, no estaba aplicada la apariencia, y ahora modificamos, como decíamos antes, la disposición o el movimiento de nuestros componentes dentro del ensamblaje. Actualizamos y lo tenemos cargado directamente en Visualize. Nos pregunta para aceptar otra vez el cambio y ya está incorporado. Este no es el acabado todavía, esta es la visualización previa, ahora tendríamos que lanzarlo a la cola de renderización o directamente a renderizar para tener el acabado final. Y por último, queríamos hablaros de simulaciones más específicas, como puede ser la simulación de óptica o de iluminación dentro de un producto, ¿no? Y esto nos lo permite la herramienta Espeos y nos va a permitir la reducción de prototipos y una reducción en costes y en tiempos de entrega, ya que muchas veces los laboratorios, ¿no?, de análisis óptico son muy caros, suelen tener una cola de trabajo bastante importante
y lanzar muchos de estas simulaciones de forma virtual nos va a permitir que los laboratorios trabajen de la forma más holgada y que lleguemos mucho antes a los tiempos, lleguemos mejor a los tiempos de entrega. Esta herramienta nos va a permitir incluso crear nosotros mismos nuestros componentes ópticos en 3D, incluso componentes optomecánicos, y es un software que está secundado dentro de muchos fabricantes dentro del sector de automoción, del aeroespacial, como puede ser Bombardier, Ford, Renault. Aquí vemos un poco el entorno y el rendimiento que nos puede dar. Hemos diseñado este reflector en 3D y ahora vemos la incidencia de un LED dentro de nuestro reflector. Vamos cargando aquí las diferentes curvas y vemos cómo se va a comportar. Como podéis ver, ¿no? Es un entorno de usuario, un entorno bastante sencillo, fácil de usar, y podemos aplicar incluso, ¿no? Las simetrías habituales del software de diseño en 3 dimensiones. Es totalmente colaborativa o trabaja totalmente integrada con SolidWorks. Recordamos que esto es un partner del SolidWorks y hay diferentes partners dentro de la simulación de otros fenómenos como puede ser electromagnético. Ahora vamos a lanzar, seleccionamos el tipo de luz y vamos a lanzar una simulación para ver cuál sería el acabado final de nuestro producto, ¿no? Y ver si el acabado es lo que el cliente o lo que nosotros estamos buscando para nuestro producto. Así nos podemos ahorrar muchos prototipos si lo que estamos haciendo en ese mismo momento, ese diseño no concuerda con el requisito final de diseño. Vemos aquí un acabado final con espios. Por último, nos gustaría repasar los beneficios que nosotros creemos que puede otorgar SolidWorks dentro del sector: una mejora en los tiempos de fabricación, una reducción de los costes por errores, como por ejemplo con la automatización por DriveWorks, y la mejora entre departamentos y por tanto su rendimiento. Y aparte, la mejora en los tiempos por la reducción de los tiempos de rediseño al tener una herramienta integrada que se hablan diferentes partes del software entre sí. Repasamos un poco el proceso de desarrollo. Empezamos por la fase de concepto, que podemos ir haciendo mediante la parte de diseño 3D. Después hacemos la simulación de este diseño en 3D y podemos hacer variaciones en nuestro diseño. Después, o en paralelo, incluso podemos ir trabajando en la parte de electrónica, y una vez hayamos configurado nuestros componentes electrónicos, hacemos la simulación de todo de forma conjunta, de nuestros componentes dentro de la carcasa, y vemos si los requisitos se cumplen o si podemos incluso mejorarlos. Y una vez hecho, lanzamos presentaciones al mercado con la herramienta de renderizado Visualize. Tenemos además simulación específica, como hemos planteado, con ESPEOS. Y por último, podemos lanzar la automatización de diseño para que nos elabore planos y los lanzamos directamente a fábrica. Podemos pensar que lo que hemos presentado antes no encaja ahora mismo, ¿no? Porque la automatización lo presentamos en el segundo lugar, si no me equivoco, y ahora está en el último. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque me gustaría hacer hincapié en la idea de que el diseño es flexible, que lo podéis elaborar o podéis crear las fases de diseño como vosotros queráis. La propuesta de SolidWorks y la que nos gustaría hacer a nosotros es que el diseño se trabajase en paralelo, y a la vez que vamos haciendo el diseño electrónico, el mecánico, podemos hacer renderizado, podemos ir cargando los entornos de renderización, podemos ir haciendo la simulación mediante ESPEOS de los entornos de luces y así producir esta toma de decisiones, ¿no? que os comentábamos antes, mucho antes, y producir este gas de tiempo que nos va a hacer mucho más competitivos dentro del sector. Por último, para nosotros siempre se resumen estas ventajas en tres patas, y queremos mostrarlas, ¿no? con este esquema, este transmisor tan habitual del mundo de la electrónica. Optimización de recursos. Nuestros recursos van a estar más tiempo diseñando y más tiempo pensando en las mejoras del diseño, y gastando menos tiempo en tareas mecánicas como puede ser cambiar una cota mediante que podemos automatizarla, ¿vale? Un ahorro en los costes, por ejemplo, una disminución de prototipos que incluso dentro de la parte de la electrónica suelen ser muy caros, como son los prototipos de placas integradas, y un ahorro de tiempo debido al procedimiento de trabajo que os proponemos con SolidWorks, el trabajo en paralelo. Y aparte nos ahorramos tiempo en rediseños, ¿no? O en volver a diseñar piezas para otro software que no se habla con el que hemos hecho el diseño mecánico, por ejemplo. Y nos gustaría también invitaros a nuestro próximo curso de superficies y perfiles, que serán en las instalaciones de Vita Aeronáutica, y que partiremos nosotros de forma gratuita y presencial el próximo viernes de 16 de marzo. Estáis todos y todas invitadas y nos gustaría mucho que vinieseis. Por último,
Tenemos un turno de preguntas. Vamos a ver si tenemos aquí alguna pregunta. Me preguntan si estas herramientas también podrían integrarse con herramientas de fabricación mecánica, como puede ser torno. Por supuesto, nosotros hemos hecho hoy la propuesta de fabricación por inyección con la herramienta de Plastic, pero en otros Technical Cascade que podéis consultar en nuestra página web, vemos como el diseño mecánico también está integrado con la herramienta de CAM dentro de la parte de SolidWorks, del ecosistema SolidWorks. Os invito a que lo veáis en la web. Hay un vídeo destinado simplemente a eso y que la verdad que es bastante interesante. Y no queda ninguna pregunta más por mí. Simplemente podéis anotar mis datos. Si tenéis cualquier otra duda, os respondo vía telefónica, vía email, o si tenéis cualquier incidencia, cualquier sugerencia, estamos abiertas a ella. Nada más, muchas gracias y hasta el próximo día.